Eyaculación retardada. Eyaculación retardada F52.32 debe presentar los siguientes criterios diagnósticos. En el criterio A encontramos que se debe presentar alguno de los siguientes síntomas en casi todas o todas las ocasiones de actividad sexual en pareja y sin que el individuo desee el retardo. Punto número 1. Retardo marcado de la eyaculación. Punto número 2. Infrecuencia marcada o ausencia de eyaculación. En el criterio B encontramos que los síntomas del criterio A persisten durante 6 meses como mínimo. En el criterio C, los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. En el criterio D vamos a encontrar que la disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a efectos de las sustancias, medicamentos o otra afección médica. Aquí se debe especificar si la eyaculación retardada ha sido de por vida, es decir, que ya ha existido, que el individuo desde que alcanzó su madurez sexual, este trastorno ya existía o ha sido adquirido, que el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Características diagnósticas. La característica distintiva de la eyaculación retardada es el retraso marcado o la incapacidad para poder alcanzar la eyaculación. El varón aquí va a referir la dificultad o la incapacidad para eyacular a pesar de la presencia de la estimulación sexual adecuada y del deseo de eyacular. Por lo general, la dificultad suele aparecer durante la actividad sexual con una pareja. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, F52.0. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos el criterio A, dice fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseos de actividad sexual reducidos o ausentes de forma constante o de forma recurrente. La evaluación de esta deficiencia, de la deficiencia de este trastorno, la va a hacer un clínico que va a tener en cuenta los factores que afectan la actividad sexual, la edad, los contextos generales, la parte sociocultural en la que el individuo en sí se encuentra. En el criterio B, los síntomas del criterio A son persistentes y se dice que tienen que estar durante mínimo 6 meses. En el criterio C encontramos que los síntomas del criterio A provocan ya un malestar clínicamente significativo en el individuo. En el criterio D encontramos una disfunción sexual que no se explica de un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos y no se puede atribuir a afecciones médicas o a un medicamento. Se debe especificar si es que este trastorno es de por vida o es un trastorno que ha sido adquirido. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, si es de por vida, el trastorno ya ha existido en el sujeto cuando éste alcanzó esa madurez sexual. Pero si decimos que es adquirido, pues el trastorno va a empezar en un periodo de actividad sexual relativamente normal. Las características diagnósticas. En las características diagnósticas se va a evaluar
el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón y se va a tener en cuenta el contexto interpersonal del paciente, ¿no? En el que el hombre va a tener ese menor deseo de mantener esa vida sexual con su pareja, ¿no? Pueden existir en sí varias formas de expresar su deseo sexual. De repente pueden ser por preocupaciones, debe ser por diferentes situaciones vitales adversas que tiene el paciente, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que deben durar mínimo unos 6 meses. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón a veces se va a asociar con los problemas de erección, problemas de eyaculación. Por ejemplo, si el varón tiene dificultades persistentes para conseguir la erección, pueden llevar a que el hombre pierda en sí el interés por la actividad sexual. Los varones con este trastorno de deseo sexual hipoactivo a menudo van a referir que ya no inician la relación sexual y que son escasamente receptivos a intentos porque su pareja los inicie. Aunque habitualmente son los varones los que inician la actividad sexual y el deseo sexual reducido puede caracterizarse por un patrón de iniciación. A lo mejor pues este varón prefiere que sea su pareja quien inicie esta relación. Aquí también pueden manifestarse diferentes factores, pueden ser los factores de la pareja, de repente tiene problemas con la pareja, problemas de salud o problemas sexuales de uno o de ambos. También podemos encontrar los factores de la relación, de pronto esa relación tiene una mala comunicación, tiene muchas dificultades, tiene muchas discrepancias. Del trastorno eréctil. Según el DSM-5 se clasifica en 4 criterios diagnósticos. En el A vamos a encontrar que se va a experimentar uno de los 3 síntomas que se van a mencionar a continuación en casi todas o en todas las ocasiones, un aproximado de un 75 a un 100% de la actividad sexual en la pareja, en situaciones y contextos concretos o es generalizada en todos los contextos. El primero será la dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. El segundo será la dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual. Y en tercer lugar vamos a tener la reducción marcada de la rigidez de la erección. En el criterio B vamos a tener que estos síntomas mencionados han persistido durante unos 6 meses como mínimo. En el criterio C, estos síntomas van a provocar malestar clínico significativo en el individuo. Y en el criterio D, esta disfunción sexual no se va a explicar mejor por un trastorno mental, no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos. No se puede atribuir a los efectos de una sustancia, medicación o a otra afección médica. Vamos a especificar si fue de por vida, por ejemplo, ha existido desde que el individuo alcanzó su madurez sexual. Si ha sido adquirido, empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. También vamos a especificar si es generalizado, es decir, que ante determinados tipos de estimulación, situaciones o de parejas se va a limitar, o situacional, que va a ocurrir solamente ante determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Vamos a ver que también existe la gravedad. Los malestares van a ser leves de estos síntomas, van a ser moderados los síntomas o van a ser los malestares graves o extremos a causa de estos síntomas. Pero se asocia a la edad. Un 13 al 21% de los varones
entre 40 y 80 años refiere problemas de erección frecuentes, mientras que un 40 al 50% de varones entre 60 y 70 años puede ya tener problemas de erección significativos. Un 8% ya experimentó problemas de erección que retrasan la penetración en su primera experiencia sexual. Esto en el desarrollo en curso. Este fracaso de la erección en el primer intento sexual se relaciona con que la pareja no era conocida previamente, el uso de drogas o alcohol, el no desear mantener relaciones, la presión por parte de los compañeros. También se asocia con el factor biológico como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, y es probable el trastorno eréctil sea persistente en la mayoría de los hombres. Entre los factores de riesgo y pronóstico tenemos los temperamentales y los modificadores del curso. En los temperamentales, la personalidad, neuróticos en los estudiantes universitarios, personalidad sumisos en hombres de 40 años a más, y es común en los varones diagnosticados con depresión y trastorno de estrés postraumático. En los modificadores de curso se adquiere a la edad el tabaquismo, la falta de ejercicio, la diabetes o el deseo disminuido. Entre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura varían entre diferentes países. Sin embargo, no está claro hasta qué punto varían. En las consecuencias funcionales del trastorno eréctil puede interferir con la fertilidad y producir sufrimiento tanto en la persona como en la pareja, evitando tener relaciones sexuales, capacidad para desarrollar relaciones íntimas. En el diagnóstico diferencial tenemos el trastornos mentales no sexuales. Esto se va a asociar con la depresión mayor grave. La función eréctil normal, debemos considerar la posibilidad de una función eréctil normal en varones con expectativas excesivas, uso de sustancias y medicamentos. El problema de la erección es secundario. Primero están las sustancias, es decir, se le inicia a dar las sustancias o medicamentos y el trastorno aparece. Se le disminuye y este trastorno también va a disminuir. Y ante eso vamos a estar en una disfunción sexual inducida por sustancias. Otra fracción médica. El aspecto más difícil es descartar los problemas de erección que se explican por completo por los factores médicos. En muchos casos se van a tener una compleja interacción de etiologías biológicas y psiquiátricas. Otras disfunciones sexuales. Este trastorno eréctil puede coexistir con la eyaculación prematura y con el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón. La comorbilidad puede presentar comorbilidad con otros diagnósticos de tipo sexual como la eyaculación prematura, el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, así como los trastornos de ansiedad y depresivos. Común en los hombres con síntomas de vías urinarias inferiores relacionados con la hipertrofia de próstata. La dislipidemia, la enfermedad cardiovascular, el hipogonadismo, la esclerosis múltiple, la diabetes y entre otros trastornos intervienen en la función vascular, neurológica o endocrina necesaria para la función eréctil normal. Profesora y compañeros, siguiendo con la exposición, abarcaré el tema del trastorno orgásmico femenino y sus componentes. Criterios de diagnóstico. A. Por lo menos se tiene que experimentar uno de los síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones. 1. Retraso marcado. 2. Reducción marcada. B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en la persona. D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave de la relación. Especificar si, de por vida, el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual. Adquirido, el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Generalizado, no se limita a determinar los tipos de estimulación, situaciones o parejas. Situacional, ocurre solamente con determinados tipos de estimulación, situaciones o parejas. Especificar si nunca se experimentó un orgasmo en ninguna situación. Especificar la gravedad actual. Encontramos 3 puntos.
Leve es la evidencia del malestar leve a causa de los síntomas del criterio A. Moderado es la evidencia de malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A. Grave, evidencia de malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A. Características diagnosticadas. El trastorno orgásmico femenino se caracteriza por una dificultad para experimentar el orgasmo o una marca disminución de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Asimismo, las descripciones subjetivas del orgasmo son extremadamente variadas, lo que se sugiere que se experimenta de manera distinta en las diferentes mujeres o en la misma mujer en diferentes ocasiones. Para que una mujer sea diagnosticada de trastorno orgásmico femenino, debe de haber un malestar clínicamente significado a los asociados de los síntomas. En muchos casos, los problemas de orgasmo son causa de la multifactorial, quiere decir que no se puede determinar. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Por lo general, no se ha respaldado, mucho menos determinado los patrones de rasgos de la personalidad, ya sea por patologías específicas o por la disfunción orgásmica. En comparación con las mujeres que no tienen ese trastorno, algunas mujeres con dicho trastorno femenino pueden tener mayor dificultades de comunicación en lo referente a las cuestiones sexuales. Dentro de ello encontramos 5 factores. 1. Factores de pareja. 2. Factores de la relación. 3. Factores de vulnerabilidad individual. 4. Factores culturales o religiosos. 5. Factores médicos relevantes para el pronóstico, el curso o el tratamiento. Prevalencia. Las tasas de prevalencia encontradas para el trastorno orgásmico femenino varían mucho, entre el 10 y el 42% dependiendo de múltiples factores. Sin embargo, estas estimaciones no tienen en cuenta la precedencia del malestar. Solo una parte de las mujeres que presentan dificultades orgásmicas refieren al malestar asociado. Desarrollo y curso. La primera experiencia orgásmica de una mujer puede suceder en cualquier momento, desde el periodo pubertal hasta bien entrada la edad adulta. Las mujeres que presentan un patrón de edad para el primer orgasmo más variables que los hombres y con la edad aumentada el número de mujeres que refiere haber experimentado un orgasmo. Factores de riesgos y pronóstico. Temperamentales. Un amplio abanico de factores psicológicos como la ansiedad o la preocupación. Ambientales. Existe una importante asociación entre los problemas, la relación, la salud física y la salud mental, sobre todo las dificultades orgásmicas de las mujeres. Genéticos y fisiológicos. Hay muchos factores fisiológicos que pueden influir en la experiencia del orgasmo de una mujer, entre los que están las afecciones médicas y los medicamentos. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El grado en el que la ausencia del orgasmo en las mujeres se considera un problema que requiere tratamiento depende mucho del contexto de la cultura. Además, las mujeres difieren el grado de importancia que tiene el orgasmo para su satisfacción sexual. Marcadores diagnóstico. Aunque durante el orgasmo femenino aparecen cambios fisiológicos evaluables, como cambios en las hormonas, en la musculatura del sujeto pélvico y en la activación cerebral, se aprecia una variabilidad significativa en cada uno de estos indicadores del orgasmo entre las mujeres. Consecuencias funcionales del trastorno orgásmico femenino. Se dice que el orgasmo femenino está muy poco claras, aunque hay una importante asociación entre el problema de la relación y las dificultades orgásmicas de las mujeres, ya que no está claro si estos factores tienen una relación suponente hacia los factores de riesgo o son consecuencias de las dificultades. Diagnóstico diferencial. Trastornos mentales no sexuales. Disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. Quiere decir que se usa las sustancias, medicamentos para explicar las dificultades orgásmicas. Otras afecciones médicas. Si el trastorno se debe a otra afección médica, no se diagnostica el trastorno. Factores interpersonales. Si hay estos factores, se contextualiza importantes asociados a las dificultades orgásmicas, tanto como una alteración grave de la relación, violencia de género u otros factores. Otras disfunciones sexuales. Este trastorno sexual femenino puede aparecer en asociaciones con la disfunción sexual. La presentación de esta disfunción no se descarta por el diagnóstico, sino que las dificultades orgásmicas son ocasionales de modo breve o infrecuentes.
Y para culminar encontramos la comorbilidad, donde indica que las mujeres con trastorno orgásmico femenino pueden tener dificultades concurrentes en el interés y la excitación sexual. Esto quiere decir que las mujeres diagnosticadas de otros trastornos mentales no sexuales, como el trastorno de depresión mayor, pueden experimentar menor interés, excitación sexual, y esto puede aumentar indirectamente la probabilidad de tener dificultades orgásmicas. Excitación sexual en la mujer. En las características diagnósticas habla que las características esenciales del trastorno de la excitación sexual en la mujer es una incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta la terminación de la actividad sexual. Lo ubicamos en el criterio A. Luego tenemos la respuesta que consiste en una vasocongestión pelviana. Acá se va a dar una lubricación y dilatación vaginales y una tumefacción de los genitales externos. Acá esta provoca una alteración y un malestar, acusando o teniendo una dificultad en las relaciones interpersonales, que lo encontramos en el criterio B. Luego, nos explica mejor que la presencia de otro trastorno del eje 1, excepto otra disfunción sexual, no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, que son los fármacos, o una enfermedad médica. Acá esto lo encontramos en el criterio C. Luego tenemos los subtipos que nos indican el inicio, que son de toda la vida o adquiridos, o también en el contexto que se va a dar en el contexto general o situacional, y en los factores etiológicos, que son los factores psicológicos o factores combinados del trastorno de la excitación de la mujer. Luego también habla del síntoma y trastornos asociados. Acá habla de que algunas pruebas sugieren que el trastorno de la excitación sexual en la mujer se acompaña a menudo de trastornos del deseo sexual y de trastornos orgásmicos femeninos. Acá la mujer sufre este trastorno, puede tener poca o nula sensación subjetiva de excitación sexual. El trastorno puede provocar dolor durante el coito y también la evitación sexual y alteraciones de las relaciones sexuales y matrimoniales. Luego tenemos el diagnóstico diferencial. El trastorno de la excitación sexual en la mujer debe diferenciarse del trastorno sexual, ya que debido a la enfermedad médica, el diagnóstico correcto sería el trastorno sexual debido a una enfermedad médica, siempre que el trastorno esté producido exclusivamente por los efectos fisiológicos de este trastorno. También habla que cuando coexisten el trastorno de la excitación sexual en la mujer y el consumo de sustancias, debe establecerse el diagnóstico de trastorno de la excitación sexual en la mujer debido a factores combinados. En el trastorno de la excitación sexual en la mujer puede presentarse junto con otros trastornos sexuales, por ejemplo, el trastorno orgásmico femenino. Si esto ocurre, deben anotarse ambos trastornos. Tampoco es correcto efectuar un diagnóstico de este trastorno si la alteración de la excitación se debe a una estimulación sexual no apropiada en cuanto a objeto, intensidad y duración. Acá, quiere decir cuando es provocada por algo, por algún objeto, o se da, por ejemplo, la manipulación de cosas secundarias, como hace mención de un objeto o algo que sea fuerte. Para seguir con la exposición, explicaré acerca del trastorno de dolor génico-pélvico, penetración y sus componentes. Criterios diagnóstico. A. Dificultades persistentes o recurrentes con una de las siguientes. 1. Penetración vaginal durante las relaciones. 2. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o en los intentos de penetración. 3. Marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o después de la penetración vaginal. 4. Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración vaginal. B. Los síntomas del criterio A han persistido durante unos 6 meses como mínimo. C. Los síntomas del criterio A provocan un malestar clínicamente significativo en el individuo. D. La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental no sexual o como consecuencia de una alteración grave a la relación. Se especifica si, de por vida, el trastorno ha existido desde que el individuo alcanzó la madurez sexual
o adquirido, o el trastorno empezó tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. Asimismo, se especifica la gravedad actual, que consta de leve, donde se evidencia el malestar leve a causa de los síntomas del criterio A; moderado, donde se evidencia el malestar moderado a causa de los síntomas del criterio A; y grave, donde se evidencia el malestar grave o extremo a causa de los síntomas del criterio A. Características diagnosticadas. 1. Dificultades para mantener relaciones sexuales. 2. Dolor génico pélvico. 3. Temor al dolor o a la penetración vaginal. 4. Tensión en los músculos del suelo pélvico. Sin embargo, aunque sea posible hacer el diagnóstico basándose en una única dimensión sintomática, se debe evaluar las 4 dimensiones. De acuerdo al criterio 1, se puede oscilar desde la incapacidad total para experimentar una penetración vaginal en cualquier situación. De acuerdo al criterio 2, hace referencia al dolor que aparece en las diferentes partes del área génico-pélvico, del cual se debe evaluar la localización así como la intensidad del dolor. De acuerdo al criterio 3, indica que esta relación es normal porque puede llevar a la evitación de situaciones sexuales íntimas. En otros casos, este marcado temor no parece estar muy relacionado con haber experimentado dolor. De acuerdo al criterio 4, puede oscilar desde unos espasmos de apariencia refleja del suelo pélvico en respuesta a los intentos de penetración hacia una defensa muscular normal e incluso voluntaria. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. El trastorno de dolor génico pélvico a menudo se asocia con otras disfunciones sexuales. A veces, el deseo y el interés están conservados en situaciones sexuales que no son dolorosas o que no requieren de penetración. También es frecuente la evitación de las exploraciones ginecológicas a pesar de las recomendaciones médicas. El patrón de evitación es similar al de la apreciación en los trastornos fóbicos. Además de los subtipos, se consideran los siguientes factores. 1. Factores de pareja. 2. Factores de la relación. 3. Factores de vulnerabilidad individual. 4. Factores culturales o religiosos. 5. Factores médicos relevantes para el pronóstico, el curso o el tratamiento. Para culminar esta idea, se puede utilizar inventarios psicométricos validados para evaluar formalmente los componentes del dolor y la ansiedad asociados al trastorno de dolor génico, pélvico y penetración. Prevalencia. La prevalencia de este trastorno no se conoce, sin embargo, aproximadamente el 15% de las mujeres de América del Norte refieren que el dolor es recurrente durante las relaciones sexuales. Desarrollo y curso. No está claro todavía, puesto que las mujeres generalmente no buscan un tratamiento hasta que experimentan problemas en el funcionamiento sexual. En general, puede ser difícil caracterizar este trastorno como de por vida o adquirido. Algunas mujeres acuden típicamente a recibir atención clínica después de haber iniciado una vida sexual. Las dificultades de la penetración vaginal pueden no ser evidentes hasta que se intenta mantener relaciones sexuales. Incluso una vez que se intentó mantener relaciones sexuales, la frecuencia de los intentos puede no ser significativa o regular. También las quejas relativas del dolor génico pélvico muestran picos en la edad adulta temprana y en el periodo fértil y pospáutico. Las mujeres que se quejan de dificultades para mantener relaciones parecen ser fundamentalmente premenospáuticas. También puede haber un aumento de los síntomas relacionados con el dolor génico pélvico en el periodo posparto. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico encontramos el ambientales, donde se ha citado a menudo los abusos sexuales y el maltrato físico como factores predictivos de los trastornos sexuales. También encontramos genéticos y fisiológicos, donde indica que las mujeres experimentan dolor superficial durante las relaciones sexuales, ya que a menudo refieren que el dolor se inicia tras una historia de infección vaginal, incluso tras la resolución de las infecciones y la ausencia de hallazgos físicos sexuales. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. La educación sexual inadecuada y la ortodoxia religiosa a menudo se han considerado en el pasado como factores culturales predisponentes al DSM-5 del vaginismo. Esta percepción parece quedar confirmada por informes recientes ante Turquía. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Se da en las mujeres, pero hay investigaciones relativamente recientes acerca del síndrome del dolor, en donde los hombres sugieren que los varones también pueden sufrir dolores similares.
pero la investigación y la experiencia clínica todavía no está suficientemente desarrollada como para justificar la aplicación de este diagnóstico en los hombres. Consecuencias funcionales del trastorno de dolor génico-pélvico penetración. Estas dificultades a menudo interfieren en la satisfacción de las relaciones y en ocasiones con la capacidad para concebir a través del coito peneano-vaginal. Y ya para culminar encontramos el diagnóstico diferencial, que consta de 3 puntos. Otra afección médica, quiere decir que las mujeres con este trastorno también serán diagnosticadas con otras infecciones médicas. Trastorno de síntomas somático y trastornos relacionados. Algunas mujeres con este trastorno también pueden ser diagnosticadas de un trastorno de síntomas somáticos, puesto que este trastorno es de síntomas somático y trastornos relacionados con diagnósticos nuevos. Estímulos sexuales inadecuados. Se dice que se considera el diagnóstico diferencial, ya que es importante que el clínico evalúe la evaluación de los estímulos sexuales que ha habido a la experiencia sexual de la mujer. Y para culminar encontramos la morbilidad, en la cual dice que el trastorno de dolor génico-pélvico y penetración y otras dificultades sexuales parece ser común, ya que los conflictos en las relaciones también es algo común, pues esto no resulta sorprendente, ya que en las culturas occidentales la incapacidad para mantener relaciones con una pareja deseada y la evitación de oportunidades sexuales puede ser un factor contribuyente hacia el resultado de los problemas sexuales o de la relación. Eyaculación prematura precoz. Criterios de diagnóstico. A. La eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente al minuto siguiente de la penetración vaginal o también puede darse antes de la penetración. B. Debe estar presente por lo menos durante 6 meses. En este caso, el individuo afectado debe experimentar en diferentes contextos. C. Provoca un malestar clínicamente significativo en el individuo. En este caso, puede afectar su estado emocional, su hombría. Es por ello que muchos de ellos tienen vergüenza de conversar de estos temas hasta con su entorno más cercanos, tal vez por el temor a ser discriminados y minimizados. D. La disfunción sexual no se aplica mejor por un trastorno mental no sexual, como consecuencia de una alteración grave de la relación u otros factores estresantes significativos. En este caso no se le puede atribuir a las sustancias como el alcohol o las drogas y tampoco a los medicamentos que podrían tener efectos secundarios. Especificar la gravedad actual. En este caso tenemos 3 niveles, la leve, la moderada y la grave. En caso de la leve, la eyaculación se da de 30 a 60 segundos luego de la penetración vaginal. En caso de la moderada, se da de 15 a 30 segundos luego de la penetración y en caso de la grave, se da de 15 segundos después de la penetración. La disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos. El DSM-5 propone 5 criterios diagnósticos para esta disfunción. En el criterio A vamos a tener que este cuadro clínico predomina un trastorno significativo de la disfunción sexual. Esto clínicamente. En el criterio B van a existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, divididas en 1 y 2. Que los síntomas del criterio A, desarrollados durante o poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia o después de la exposición a un medicamento. En el 2, la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. En el criterio C, tenemos que el trastorno no se explica mejor por una disfunción sexual no inducida por sustancias o medicamentos. Estas pruebas de una disfunción sexual independiente pueden incluir los síntomas fueron anteriores al inicio del uso de sustancias o medicamentos, persisten durante un periodo importante, por un mes aproximadamente, después del cese de la abstinencia aguda o intoxicación grave,
o existen otras pruebas que sugieren la existencia de una disfunción sexual independiente no inducida por sustancias, medicamentos. Antecedentes de episodios recurrentes no relacionados con sustancias o medicamentos. En el D vamos a tener que este trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Y finalmente en el E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo en el individuo. Vamos a hacer un paréntesis, una nota. Solo se puede hacer en lugar de un diagnóstico de intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias cuando el cuadro clínico predominan los síntomas del criterio A y cuando son suficientemente graves para merecer la atención clínica. Ahí se va a hacer este diagnóstico. Nota de codificación. El CIE 9 y el CIE 10 manifiestan unos códigos para estas disfunciones sexuales inducidas por sustancias y medicamentos específicos. Se indican en la tabla posterior, en donde dice que el CIE 10 va a dividir por tipos y por si es leve, moderado o sin consumo, o sea, por gravedad. Vamos a especificar si esto inició durante la intoxicación, o sea, se cumplen los criterios de intoxicación con la sustancia y los síntomas aparecen durante. Con inicio durante la abstinencia, los criterios de abstinencia de la sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la retirada. El inicio después de tomar el medicamento, o sea, pueden parecer al principio de tomar el medicamento o tras alguna modificación o cambio de la pauta. Y como ya les mencionaba, la gravedad va a ser leve cuando tenga un 25 a un 50% de las relaciones sexuales, moderado será entre un 50 a un 75 y grave será de un 75 a más de las relaciones sexuales. En el procedimiento del registro, el CIE 10 plantea que el nombre de la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos empieza con la sustancia, por ejemplo, el alcohol. Luego se indica el consumo de sustancias, si existe, seguido de la palabra con. A continuación, el nombre de la disfunción sexual inducida por sustancias. Después se anota la especificación del inicio. Si inició durante la intoxicación, inició durante la abstinencia o después de tomar el medicamento. Y finalmente la gravedad, leve, moderado o es grave. En las características diagnósticas vamos a notar una alteración de la función sexual que tiene una relación temporal con el inicio, aumento de la dosis o la retirada de la sustancia o medicamento. En la prevalencia no están claras, probablemente porque se tiene a no referir los efectos secundarios de tipo sexual que aparecen con los tratamientos, ¿no? Los pacientes van a obviar esta información, pero se sabe que el 25 al 80% de estos individuos que toman inhibidores antidepresivos, los diferentes tipos, por ejemplo los tricíclicos, refieren efectos secundarios sexuales. El 50% de individuos que toman fármacos antipsicóticos experimentará efectos secundarios sexuales con problemas de deseo sexual. No se conoce ni la prevalencia ni la incidencia exactas. Parece que está relacionada con el abuso crónico de sustancias, al parecer ser mayor de los individuos que abusan de la heroína, aproximadamente un 60 a un 70%. Los que abusan de anfetaminas, en los individuos que reciben metadona, pero raramente la refieren a los pacientes que toman hipernorfina. El abuso crónico del alcohol y el abuso crónico de la nicotina se asocian con mayores tasas de problemas de erección. En el desarrollo del curso, al cabo de 8 días después de comenzar a tomar el medicamento, aproximadamente el 30% de los individuos con retraso del organismo leve o moderado experimentará una remisión espontánea de disfunción antes de los 6 meses. En ocasiones la eyaculación prematura puede aparecer tras dejar de utilizar los opiáceos.
Hay cierta evidencia de que la alteración de la función sexual relacionadas con sustancias y medicamentos aumentan con la edad. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura puede haber una interacción entre los factores culturales, la influencia de los medicamentos sobre el funcionamiento sexual y la respuesta del individuo a estos cambios. En los aspectos diagnósticos relacionados con el género puede haber algunas diferencias entre el género en cuanto a sus efectos secundarios. Consecuencias funcionales de la disfunción sexual puede originar incumplimiento de la medicación tras notar las consecuencias. El diagnóstico diferencial se va a diferenciar de muchas afecciones mentales, como los trastornos depresivos, los bipolares, de ansiedad, los psicóticos. También se asocia con alteraciones de la función sexual. Se realiza el diagnóstico si se observa una relación estrecha con el inicio o la suspensión de la sustancia o medicamento. Puede ser muy difícil de diagnosticar con certeza. Los efectos secundarios sexuales solo aparecen tras el uso crónico de una sustancia o medicamento. Otra disfunción sexual especificada. Esta categoría se explica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de una disfunción sexual que causa un malestar clínicamente significativo en el individuo, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría de la disfunción sexual. La categoría de otra disfunción sexual especificada se utiliza en las situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico, por lo que la presentación no cumple los criterios de ninguna disfunción sexual específica. Por ejemplo, el trastorno de la aversión sexual. Este trastorno consiste en el rechazo intenso, persistente y recurrente de todo contacto sexual. Supone evitar cualquier reacción íntima con su pareja. En ocasiones no solo el contacto genital, sino cualquier otro tipo de caricia que se interprete como un preámbulo del coito, ¿no? En este caso, le tienen asco al sexo. Características diagnósticas. Se manifiesta por la eyaculación que tiene lugar antes o poco tiempo después de la penetración vaginal y se concreta con el tiempo de latencia eyaculatoria. En este caso, la latencia eyaculatoria es breve, con un punto de corte de 60 segundos. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. Muchos varones con eyaculación prematura se quejan de la falta de control, su incapacidad para retrasar la eyaculación en los encuentros sexuales futuros. Y estos pueden haber sido ocasionados por antecedentes de abuso sexual o emocional. Prevalencia. A nivel internacional, más del 20 a 30% de varones en edades entre 18 a 70 años refieren preocupación acerca de la rapidez con la que eyaculan. También se podría decir que solo el 1 al 3% de varones son diagnosticados de este trastorno. La prevalencia eyaculatoria prematura puede aumentar con la edad. Desarrollo y curso. La eyaculación prematura de por vida comienza durante las experiencias sexuales iniciales del varón y persiste desde entonces. Algunos hombres desarrollan el trastorno tras un periodo de latencia normal, lo que se conoce como eyaculación prematura adquirida. También se podría decir que la eyaculación prematura adquirida se manifiesta después de haber tenido experiencias sexuales sin problemas eyaculatorios. Factores de riesgo. Temperamentales. La eyaculación precoz puede ser común en hombres con trastornos de ansiedad o fobia social. La tensión emocional o mental limita la capacidad para relajarse y concentrarse durante los encuentros sexuales. Genéticos y fisiológicos. Hay una contribución genética moderada a la eyaculación prematura de por vida. Aspectos relacionados con la cultura. La percepción de lo que constituye una latencia eyaculatoria normal
es diferente en muchas culturas. En este caso, lo que pueden ser los factores culturales o religiosos. Aspectos diagnósticos relacionados al género. Como es sabido, los varones son quienes lo padecen. Marcadores diagnósticos. La latencia eyaculatoria habitualmente se monitoriza por el tiempo. Como ya se había dicho en los casos anteriores, el tiempo máximo es de 60 segundos luego de la penetración. Consecuencias funcionales de la eyaculación prematura. Se puede asociar a la baja autoestima. También se podría decir que la eyaculación precoz antes de la penetración no puede traer problemas de concepción. También puede influir a insuficiente satisfacción sexual. Diagnóstico diferencial. Disfunción sexual inducida por sustancias. Medicamentos. Los problemas eyaculatorios se deben al uso de intoxicación o abstinencia a sustancias, en este caso, de alcohol, droga y otros. Problemas de eyaculación que no cumplen criterios diagnósticos. Por ejemplo, durante su primer encuentro sexual con una nueva pareja, momento en que una latencia eyaculatoria corta puede ser frecuente o la normal. Comorbilidad. La eyaculación prematura puede estar asociado con problemas de erección. La eyaculación prematura de por vida puede asociarse a determinados trastornos de ansiedad. La eyaculación prematura adquirida puede asociarse con prostatitis, la patología tiroidea y la abstinencia de drogas. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que van a predominar los síntomas característicos de una disfunción sexual, que van a causar malestar clínicamente significativos en la persona, en el individuo, pero que no cumplen con todos los requisitos de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica, en función a lo sexual. La categoría de disfunción sexual no especificada se va a utilizar en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de una disfunción sexual específica e incluye las presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Muchas gracias. Esto ha sido lo que nosotros hemos podido explicarles acerca del tema que nos tocó, ¿no? El tema de disfunción sexual.